desde otra carta escrita por el apóstol San Pablo. Gloria a Dios, porque aquí el apóstol ya era conocido y quizás en este texto, en este capítulo, no haría falta presentar su apostolado ni su llamamiento en toda su mayoría, ¿vale?, de defensa, porque ya era conocido como apóstol, ya que vienen los hermanos Sóstenes de la iglesia de Corinto, reconociendo que él es el fundador de dicha iglesia de Corinto, que él es el padre espiritual, gloria al Señor, y él no necesita presentarle sus credenciales porque ya era reconocido. Pero fijaros bien, ya que estamos tratando acerca del apostolado, vamos a observar cómo estos requisitos, al parecer Pablo estaba fuera en sí. Ya no había estado presente, era necesario que él mismo explicara cómo podía ser parte de los apóstoles cuando no llenaba estos requisitos. Vamos a verlo desde el punto de vista cómo lo expresa en Gálatas, gloria al Señor, en Gálatas, porque cuando él escribe Gálatas, él escribe a una iglesia, él no escribe a una iglesia, sino a una región, donde ya cuestionaban pues su apostolado, gloria al Señor, donde ya dudaban de él. Y por eso Pablo presenta aquí su currículum. Fíjense cómo lo presenta. Según su relato en Filipenses capítulo 3, verso 1 hasta el 11, no solamente él era un cristiano más, era uno de los cristianos con un currículum más influyente de todos. Pablo era hebreo, no solamente era un judío, él era hebreo de hebreo. ¿Recordáis que le dije en una de las grabaciones que la palabra judío aquí significa más bien el judío era la religión, el que tenían en común la misma religión? Pero hebreo, él significaba del hebreo también, pues hibrid. Hibrid significaba los que habían cruzado del otro lugar, eran los que salieron de Egipto y cruzaron el Mar Rojo. A estos se le llamaron los hibrid, es decir, los hebreos, los que cruzaron, los que salieron del otro lugar. Y al primero que se le llama hebreo por cruzar tal lugar fue Abraham, porque salió desde Ur y cruzó para llegar hasta Canaán. Gloria al Señor. A él se le llamaba hebreo. Y ahora, hermano, aquí presenta a él su pedigrí. Y dice, hebreos de hebreos. Y podía llevar su linaje, es decir, su genealogía, hasta la propia tribu de Benjamín. Fue un israelita por la raza hebrea. Además de ello, Pablo podía mostrar una perfecta obediencia a la fe desde sus padres. Pues según dice el relato, vamos a ver, dice, circuncidado al 8º día, fariseo del hebreo, perushim, de para, que quiere decir separación, un partido religioso político que fluye de la cautividad babilónica allá por el año 587 a.C. hasta el 536 a.C. Muchos lo consideran como seguidores del Hasidín, es decir, devotos. Los fariseos tenían una influencia muy grande en los tiempos de Jesús. Eran considerados celosos de la ley de Moisés, influyentes, pues después de la destrucción del templo tomaron el control del judaísmo en las sinagogas o casas de reunión del hebreo Beit Knesset. Ellos mismos son quienes causaron hasta cierto grado el desarrollo del Talmud. Primero, libre albedrío. Segundo, la resurrección e inmortalidad del alma. Tercero, castigo eterno y recompensa eterna. Cuarto, el cuerpo celestial y suceso después de la resurrección. Quinto, las tradiciones de los ancianos son tan importantes como la ley de Moisés. En este caso, el Misná y el Talmud. Sexto, el gobierno y la ley de Moisés tienen que ir de la mano, y por ello la gran influencia política en los tiempos de Jesús. Celoso, perseguidor de la iglesia, lo cual podemos ver a través del relato del libro de los Hechos en el capítulo 9, Pablo no era cualquier hombre, era un hombre que su celo lo llevaba a actuar, tanto que la iglesia primitiva le tuvo pavor, le tuvo temor después de su conversión.
pues no creían que él en realidad pues hubiese cambiado, ¿eh? En cuanto a la justicia de la ley, era irreprensible. Esta parte es muy importante para la gran defensa que tenía que dar a los de Galacia. Ellos no creían que era un apóstol, ni menos que había cambiado en su conducta. Por eso, él mismo, al luchar contra toda esta incredulidad y represalia ahora de los judíos y de algunos gentiles, gloria al Señor, por eso él mismo, al no creer, batallaban con la misma idea. Sin embargo, el apóstol era mucho más que todos ellos. Pues no solamente tiene la raza hebrea, no solo tiene las obras de la ley, podía hacer diferencia entre los gentiles, prosélitos, judíos, cristianos, y él, ya desde que el inicio de su vida, nadie podía reprenderle en sus prácticas, porque él decía que era celoso, que practicaba la ley, gloria al Señor, y ahora vemos que él, por ejemplo, nace en Tarso de Cilicia, y esto lo vemos en Hechos capítulo 22, que él era ciudadano romano, Hechos capítulo 22 también, gloria al Señor, aunque no se sabe en verdad con certeza cómo fue que el apóstol pudo obtener, pues, vamos a decirte yo, la ciudadanía, ¿vale?, romana. Él sí que menciona que es por nacimiento. Es de notar que la ciudadanía romana solo se podía obtener a través de varias leyes del Imperio Romano, como por ejemplo la manumención, nacimiento por parte del padre, ya que lo era, y se podía beneficiar por el servicio militar, en otra forma a través de altas sumas de dinero y conexiones con los políticos romanos. ¿Os recordáis que la palabra manumención les expliqué en una de las grabaciones? La manumención, por ejemplo, lo vamos a ver muy bien en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, creo que es verso 7 hacia adelante, cuando el Señor habla a la iglesia y le promete que le iba a dar a los vencedores una piedrecita blanca, en la cual escribiría su nombre nuevo, que nadie lo sabría sino solamente el que lo recibía. Y retén lo que tienes, que nadie tome tu corona y que nadie te la robe, tenlo tú, guárdalo. Bueno, todo esto es una manumención. Ahora, para entender esto, fijaros bien que aunque estamos basándonos ahora en el libro de Gálatas, para entender una costumbre, tanto Gálatas, que es Galacia, Asia Menor, Grecia, y todo esto estaba pues siendo imperante por la cultura grecorromana. Todo el Nuevo Testamento tenemos que entenderlo desde la perspectiva, desde la cultura grecorromana, porque aunque estaba Roma, el 99% que la cultura practicaba, como los juegos, etcétera, etcétera, eran adoptadas, tomadas de los griegos. Por eso vemos que Roma y griego se llama greco-romana. Y cuando Jesús pues le habla al apóstol Juan para escribir, gloria al Señor, en el libro de Apocalipsis, explica esto de la piedrecita blanca, estaba diciendo que los presos que tenían, como los esclavos, cuando trabajaban en su pobreza y vendían por sus propiedades, sus hijos, sus haciendas, y cuando no tenían nada más, que estaban en la pobreza extrema, ellos mismos pues se podían vender. Gloria al Señor. Ha llegado un tiempo a donde pues el capataz, por así decirlo, pues ha visto bien, ¿vale?, de dejarlo libre. Este preso, vamos a suponer que se llamaba Juan Hernández. No lo inventamos, pero para que usted pueda tener una comprensión de esa idea grecorromana. Se llamaba Juan Hernández. Ahora resulta que como estaba esclavizado y servía a un capataz que era adinerado, y este capataz se llamaba, pues no sé, Antonio Rosales, y ahora pues al esclavo que estaba allí se le conocía de la familia de los Rosales. ¿A quién sirve? A los Rosales. Y entonces resulta que, bueno, pues se le respetaba, era un esclavo de la familia de los Rosales, y ahora, bueno, pues resulta que ha llegado un momento donde este Antonio de los Rosales, pues quiere dejarlo libre, y para que él pueda tener un salvoconducto,
para que ninguno lo tomase preso, para que ninguno pues usurpara su identidad, le decía: toma, aquí tienes